Comenzó el éxodo de suspirantes en busca de la candidatura presidencial de Morena. Dejan sus cargos y mañana comenzarán a registrarse. Jade Kolpolensky se apunta como corcholata. También buscará la candidatura de Morena rumbo a la presidencia de la República. Fidencio Alejandro González Esparza, alias El Janos, fue sentenciado a 12 años de prisión por delincuencia organizada y portación de armas. Donald Trump es arrestado por unos minutos. Compareció en la Corte Federal de Miami. Comenzaron las renuncias en busca de candidaturas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Y esta tarde la Comisión Permanente del Congreso aprobó las licencias de los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco para separarse de sus cargos, así como las de los diputados Gerardo Fernández Noroña y Jade Kolpolensky. Sí, Jade Kol anunció que se registrará el viernes para también competir por la candidatura presidencial de Morena. Quisiera desearle la mejor de las suertes, aunque también estoy clara que no va a haber piso parejo. Senador Monreal, no va a haber piso parejo porque claramente hay una corcholata favorita. Por supuesto, no deje de seguir encomendado al Santo Niño de Atocha para que lo acompañe. Mientras ustedes, legisladores entre comillas de Morena, solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Gran ganador de este proceso definitivamente eres tú, que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación, así que mi admiración, mi respeto. Pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Marcelo Ebrard anunció que mañana hará su inscripción como aspirante a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, porque no se puede decir precandidaturas y esas cosas, con lo que se convertirá en la primera corcholata en anotarse rumbo a la candidatura para el 2024. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Ánimo? ¿Todo va a estar requete bien? Bueno, pues ya estamos listos, mañana es el registro, como ustedes saben se estableció desde el día domingo, mañana estaré por ahí registrándome con tiempo y forma, presentando los documentos que nos pidieron, muy animados, muy alegres, voy a ir a muchos lugares para escucharles, para trabajar juntos, para que construyamos el siguiente piso de la Cuarta Transformación. Vamos para arriba. Y la todavía jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aprovechó la felicitación de figuras internacionales como Sylvester Stallone por la clase masiva de box del próximo sábado. Tuiteó en sus redes que le mandan buenas vibras. Hello everyone, this is Sylvester Stallone and I want to wish Claudia the best of luck on this incredible, massive boxing class that's coming up. Keep punching. Claudia, massive, crazy boxing class in Mexico City. We all love you and we all behind you. Claudia, this is Evander Holyfield. Good luck in the boxing classes. Mexico City. Y el grupo de Morena en el Senado eligió a Eduardo Ramírez, el jaguar negro, como coordinador tras la licencia de Ricardo Monreal. A mano alzada, la bancada de Morena eligió a Ramírez, considerado como también mano derecha de Ricardo Monreal, y en la Jucopo a Cravioto. Y quien permanecerá en su cargo y no podrá contender es Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad.
Hasta hace una semana, las señales parecían indicar que la secretaria de Seguridad era la designada para competir por el gobierno de la capital del país. Pero a Rosa Isela le dije, tuvo 2 propuestas, como dicen allá por mi pueblo. ¿Vas a querer o no vas a querer? Y la primera personita a la que le voy a preguntar es... ¿A Rosa Isela? Quiero preguntar, ¿se quiere usted llevar ese precioso regalo que ganó usted muy limpiamente, o quiere regresarlo y entrar a la catafixia con el riesgo que esto significa? ¿Ven? O sea... Hay 2 propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Pero nos quedaremos con la duda. ¿Qué le ofrecieron a Rosa Isela Rodríguez? Ya dije que me quedo en seguridad. Milenio Noticias. Bueno, y Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Marcelo Ebrard. Tomará protesta, una vez también que regrese y sea ratificada en el Senado. Y en estos momentos, bomberos atienden un incendio en la colonia Centro. Nuestro compañero Jorge Becerril tiene la información puntual, como siempre. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estás, Elisa Laniz? Gracias, como siempre lo has dicho, estamos exactamente en la calle de República de Bolivia y del Carmen, exactamente es el corazón, bien lo mencionas, del centro de la Ciudad de México. Edgar Santos en la cámara, que está pues prácticamente con lágrimas en los ojos de que no puede respirar para poder enviar estas imágenes, no puede ver bien a través de todo este humo que ha estado emanando de un negocio de bisutería. Ya lleva varios minutos este incendio, un incendio importante donde se están consumiendo 2 negocios, 2 locales, 2 de estas cortinas donde hay pues bisutería, donde venden muchas cosas para las damas y por supuesto también los jóvenes, las mujeres y los hombres, los vecinos que habitan en toda esta zona se han retirado, han sido desalojados por gente de Protección Civil. Por supuesto llegaron los bomberos, estos elementos valientes, el Heroico Cuerpo de Bomberos está trabajando, he visto a muchos de ellos que han sentido pues obviamente la fuerza del humo, han salido pues a tratar de tomar un poco de aire para poder continuar en el interior. Está muy fuerte el incendio en la parte interior, son inmuebles viejos, Elisa Laniz, queridos amigos, y pues prácticamente lo que están guardando todos estos negocios, todas estas accesorias, pues es prácticamente plásticos y por supuesto cosas que son inflamables. Comentarte que hasta el momento no hay personas lesionadas y esperemos que así continúe, aunque sí hemos visto pues algunos bomberos que han salido a tomar agua, a rociarse agua en la cabeza, y también los vecinos les han dado algunos litros de leche. Están cerradas estas calles, han llegado elementos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, el ERUM, para tratar de apoyar a alguna persona que pueda resultar quemada con lesiones o por supuesto intoxicada, y bueno, es lo que se está generando en este momento en esta zona centro de esta gran Ciudad de México. Elisa Laniz, estamos atentos a que los bomberos finiquiten este fuerte incendio aquí en las inmediaciones de República de Bolivia y por supuesto la calle del Carmen. El reporte aquí te tengo. Jorge, muchas gracias por el reporte y también a tomar sus precauciones. Jorge Becerril, Edgar Santos, gracias por las imágenes, pero también a protegerse de este humo que vemos está muy fuerte y estamos atentos. Buenas noches. Claro que sí, gracias Elisa, regresamos. Una pausa y volvemos. El Janos es el primer criminal involucrado en la masacre de Bavispe, que es sentenciado. Por la madrugada, el juez lo declaró culpable y más tarde le impusieron 12 años de prisión por delincuencia organizada y portación de cartuchos. Falta otro juicio. La información es de José Antonio Belmont. La madrugada de este martes, el juez Daniel Peña Ramírez declaró culpable a Fidencio Alejandro González Esparza, alias El Janos, por delincuencia organizada como parte del caso de la masacre de Bavispe. Por la tarde,
El juzgador determinó imponerle 12 años de cárcel por este delito. Sería importantísimo que esta sentencia sirva para que dé el ejemplo que ser criminal no lleva a nada bueno. Sí fue encontrado culpable, porque había bastantes pruebas para demostrar su culpabilidad y pasará 12 años en prisión. Durante el juicio, quedó acreditado que el Janos era jefe de plaza de la organización criminal La Línea, aquel 4 de noviembre de 2019, cuando ocurrió el asesinato de 3 mujeres y 6 niños de las familias Miller, Langford, Johnson y Levarón, integrantes de una comunidad mormona asentada en la Sierra de Sonora. Con el testimonio de Kenny Miller, familiar de las víctimas, se reveló que el Janos también controlaba el negocio de la gasolina en la Sierra de Chihuahua, frontera con Sonora, en donde se ubica el rancho La Mora, lugar de residencia de esta comunidad mormona y zona de control de La Línea. En su testimonio, Kenny Miller recordó que en agosto de 2019, un par de meses antes de la masacre, su hijo Andrés se trasladó en su camioneta desde La Mora hasta la única gasolinera que hay en la región, ubicada en el ejido Pancho Villa, donde vivía el Janos. Tras cargar diésel, unos cuantos kilómetros más adelante fue alcanzado y detenido por el Janos y le dijo que tenía prohibido adquirir combustible en esa gasolinera. Andrés, consternado, llamó a su padre Kenny, uno de los líderes de esta comunidad mormona, y le platicó lo ocurrido. El señor Miller le dijo que le explicara a este líder criminal de La Línea que ese combustible era para toda la maquinaria pesada que utilizan para sus labores de agricultura, que en La Mora no hay gasolinera, y si no iban a esa, la más cercana estaba en Agua Prieta, a 2 horas de distancia. En respuesta, el Janos le dijo a Andrés Miller que podía llevarse el diésel a cambio de 1,500 pesos, lo cual le comunicó a su padre Kenny, quien enojado le contestó que no podía aceptar esa extorsión. Pero su hijo le dijo que no iba a negociar con un sicario que tenía un fusil de asalto AR-15 en su vehículo. El Janos fue el primer criminal enjuiciado y ya sentenciado por la masacre en Bavispe, y desde el inicio del caso se convirtió en el personaje más importante, no solo porque grabó el momento en que sicarios de La Línea incendiaron una de las camionetas en que viajaban mujeres y niños, sino porque en su celular las autoridades encontraron contactos, mensajes, llamadas y audios que vincularon a sus cómplices, información a la que gracias a ella han logrado su detención. Para Milenio Noticias, José Antonio Belmonte. Fue un juicio muy pesado, pero hicimos nuestro trabajo y en equipo ya vemos con la fiscalía y todo se pueden lograr grandes cosas. Y además de esta sentencia, en la conferencia mañanera, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, informó que el Janos fue vinculado a lo que le comentaba, a otro proceso, por el delito de homicidio, ya directamente por la masacre de las mujeres, las niñas y los niños de las familias Levarón, Langford, Miller y Johnson. Ayer se vinculó a proceso a Fidencio N., alias el Janos, esto por parte de la Fiscalía General de la República, por delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y daños en agravio de las familias Levarón, Langford y Miller. Y gracias por acompañarnos, Adrián Levarón, bienvenido, Shalom Tucker, gracias por estar con nosotros, querida Shalom. Víctor, gracias por acompañarnos, Víctor Zúñiga, abogado, asesor legal. Nos vimos ayer y ustedes se siguieron en la audiencia, se siguieron porque han sido días, no han descansado, no ha habido momento de descanso, porque no sé si esta audiencia en la que convocaron ayer era la 9ª, la 10ª. Estoy ahí un poquito perdida ahí en las fechas, porque llevaban ya 9, pero ahora se hacen los 10 días. Y ya los 10 días hoy. Pensamos que ayer podían dictar sentencia a el Janos, finalmente no fue así. Terminaron hasta las 2 de la mañana. Yo estuve ahí en la audiencia con ustedes, ahí en el Altiplano, hasta las 4:30 de la tarde, en donde se dio el receso. Se convocó a las 6:30 de la tarde. Y yo decía, y nada. Y no teníamos información hasta las 2 de la mañana, en donde se supo que es culpable.
es culpable de pertenecer al crimen organizado, a la delincuencia organizada y de portar armas. Hoy ya fue la sentencia. Hoy a mediodía los volvieron a convocar. 12 años al Jano por delincuencia organizada y por portar armas. Es más bien cartuchos. Los cartuchos y el cargador. Exacto. ¿Es mucho o poco 12 años, Adrián? Pues aquí lo que hay que resaltar es que hubo sentencia. Ya. Para mí, porque pues yo Sí. pues, denle en algo, hasta por el beneficio de él y por el beneficio de la sociedad, que ya Que se reconozca que es culpable y que pertenece a la delincuencia organizada, y no solo eso, que tienen un modus operandi y toda una forma, una organización que impacta por lo pronto a 2 estados que están ahí muy cerca, Sonora y Chihuahua, y que tienen dominadas zonas enteras. Importante ese reconocimiento, Víctor. ¿Qué implicaciones tiene eso? En primer momento, la implicación directa es que ya el Poder Judicial detectó que la célula criminal denominada La Línea existe, ¿no? Esta repercusión tal cual favorece porque cuando vengan más asuntos por delincuencia organizada respecto a La Línea, ya está acreditada la existencia de esa célula criminal. Ahora, lo que faltará acreditar sería la pertenencia de esa célula criminal con la persona. Oye, y es increíble porque sí, muchos decíamos, pues bueno, pues claro que existe La Línea, o todo el mundo sabe que está el crimen organizado ahí metidísimo y actuando, y que con las autoridades así, que dominan, tienen el dominio del paso importantísimo de un lugar a otro, que era este lugar Pancho Villa, en donde estaba asentado el Janos, pero mucha gente, pues, o sea, jurídicamente tiene un impacto ese reconocimiento por parte de las instituciones. Claro. ¿Y La Línea pertenece a qué brazo de qué cártel? Es muy importante entender eso, porque pues, se oían de los mafiosos, los narcos y todo eso, y de repente, pues, yo últimamente, en los últimos años, que cártel, y luego que... Entonces, lo que sí sé, que el cártel de Juárez, que era... Como en el juicio de Estados Unidos se está juzgando al cártel de Juárez, al cártel de este Amado Carrillo Fuentes y Tambi. Pero La Línea se convierte en son como los sicarios, es el brazo armado. Y es por eso que ellos hacen ese otro tipo de delincuencia. Ellos no necesariamente se dedican al narcotráfico, ellos respaldan a los narcotraficantes, les dan protección. Y no sé si recuerdan, pero es que no tengo aquí mis apuntes. Pero además hubo el testimonio, que también queda ya claro y acreditado, de que hay otros miembros que llegaron en el momento también de la masacre de sus seres queridos. Ahí en Bavispe, y que forman parte de La Línea, pero cuando dicen es que cuando están en guerra, y que siempre están en guerra con gente nueva, se incorporan también a La Línea otro grupo de exmilitares. No se incorporan tal cual. En La Línea tiene un subgrupo armado que, si bien recuerdas ayer en mis alegatos de clausura, manifesté que para mí son paramilitares. Porque son la característica esencial de ellos es que son gente con preparación militar, son exmilitares. Son exmilitares que se integran a este grupo de La Línea y que bueno, están además en esta pugna con otros grupos. ¿Cómo explicaste lo de la guerra ayer tú? Porque tú lo dijiste en los alegatos. Tal cual. La Línea tiene una guerra constante. Bueno, mal llamada guerra, porque, y digo mal llamada guerra porque desde secciones anteriores han dicho guerra contra el narco. No es guerra. Esto es eso es terrorismo, están peleando las plazas. Al momento que están peleando las plazas, y se lo pregunté al testigo colaborador, la plaza es el espacio geográfico, ¿no? Es algo obvio. Pero al momento que están peleándola por el control geográfico donde cruza la droga, pues evidentemente matan, queman casas, queman hogares, con la intención de empujar a un tercero, que este tercero es el rival, ¿no? Que en este caso sería la gente nueva. Es por eso que los argumentos eran de es terrorismo, porque en realidad están sembrando el terror en la población para que el grupo rival deje de ocupar ese espacio geográfico. Evidentemente, lamentablemente para este gobierno, la palabra terrorismo les da mucho miedo. ¿Y qué pasa con los habitantes? ¿Qué pasa con la gente que está ahí, Shalom?
Yo te veía, lo escribí hoy, estábamos ahí muy cerca, escuchando todos los testimonios, este recuento de los testimonios, los alegatos, cuando el Janos empezó a hablar, que se esperó al final y así lo pidió, y dijo, y me voy a extender y tráiganme agua, ¿no? Hasta lo cambiaron de lugar para, ¿no? Para hablar directamente con el juez, y empieza a crear toda una historia. Ahí yo te vi así de pronto moviéndote y de pronto, ¿no? Y volteabas y me comentabas algunas cosas, ¿no? Sorprendida también de lo que estabas escuchando. Y por cierto, me da mucho gusto escucharte y que estés aquí con nosotros, Shalom. Gracias. Hemos escuchado... Gracias, Elisa. Bueno, yo te he escuchado en otros momentos, pero así, públicamente. Yo, cuando él estaba dando su testimonio, me estaba sintiendo... Siento que, pues no lo sé decir en palabras bonitas, pero como que nos querían ver la cara. O sea, él estaba siendo enjuiciado por crimen organizado y él quería aparentar que él no conocía la palabra. Y digo yo, pues, un niño de sexto año conoce esa palabra. Sí. Entonces... Y tu conclusión es pobrecito, yo como lo dijiste ayer. Pues... Venga. Pues yo siento que él se portó muy insensible al caso y pobrecito yo, pobrecito mis hijos, pobrecito lo que él podía decir, menos lamento lo sucedido. Sí, sí. El día de hoy se acredita la delincuencia organizada, es muy importante. El primer sentenciado vinculado al caso, y digo vinculado al caso porque ahora viene el caso, ahora viene el juicio del homicidio, sí. De la masacre. Yo pienso que la Fiscalía presentó muy buen argumento, cubrió todo el terreno, hizo muchísimo research, investigación sí. y lo presentó muy real. Pienso que el juez tenía bastante conocimiento sí. a través de todos los testimonios de qué fue y qué no fue. Y pienso que todos usaron su mejor juicio para la ocasión. Se tocaron algunos puntos, por supuesto, de esta tragedia en Bavispe, como parte de muchas otras. Además del tráfico de drogas, pues queda también constatado esta parte, el dominio que tienen el crimen organizado en regiones enteras. Y ese dominio implica además desaparición y desaparición forzada, porque también hay autoridades involucradas. Se constata todo eso en el juicio. Desplazamientos, pueblos fantasmas. ¿Cuántos se han ido, Shalom? ¿Qué ha pasado? Ahí en La Mora más de la mitad. Yo puedo decir que casi el 80% se fue a Estados Unidos a nunca volver porque pues ya no creen en México. Para ellos era un acto de terrorismo en todo su esplendor. Sí. A mí cuando recuerdas que me tocó, me dan la palabra, porque acuérdate que del otro lado del cerquito pues están Enrique Baeza, el fiscal, y sí. Está Fabiola Padilla, y está Alan Bernal, también está ahí el asesor jurídico de Shalom, que es de la CEAB, y están sí. Máximo González, que es de la familia Lamford Johnson Miller, y está Víctor Zúñiga. Sí, estaban los miembros de la Fiscalía, bueno, en esta primera parte, después los asesores jurídicos y Adrián, tú como víctima. Y después estábamos el público, ¿no? Y Shalom ahí con nosotros. Sí, entonces cuando me tocó a mí participar un poquito, ¿recuerdas cómo? Porque como la acusación es por delincuencia organizada y ahorita lo que más nos puede a nosotros es esa hostigación, ese acoso, ese pasas o no pasas, te checo o no te checo. Entonces, nosotros ahí en Galeana teníamos una presidencia municipal que ya corrimos, pero nos sentíamos vigilados para donde quiera que fuéramos. Está muy feo vivir bajo esa situación, pero yo les platiqué, ¿te acuerdas? Que mi abuelo antes de 1900, ¿sí? Porque él nació en 1800, cruza por ahí por Agua Prieta, Bavispe,
Pancho Villa, no existía Pancho Villa y llega a lo que es Dublán y Casas Grandes y eso. Entonces, y por ahí cruzó él con su padre, porque él era un joven de 14 años. Y luego les platico que mi abuelo también cruzó por ahí a mi padre. Y mi padre en 1964 también me pasó por ahí, porque no se inauguró la carretera Agua Prieta-Janos hasta 1980. Mi padre ya tenía 8 años de muerto. Pero ese territorio, pues, nosotros lo hemos reclamado ¿en qué? A caballos, en tractor, en bicicletas, en todo tipo, porque siempre éramos el lugar más libre del mundo. Y desde hace algunos años, y hasta nosotros, hasta la muerte de nuestra hija, como que no queríamos verdaderamente entender bien esto. Pero ahora que vivimos esta realidad, se nos ha presentado algo, y te lo dije hace tiempo. Es muy probable que en este juicio yo contigo descubrí algunas cosas que desconocía de la estructura, porque le reclaman casi como una empresa. Nos dijeron los testigos cuánto cobran, cuánto les pagan, quién manda. Posicionó, porque acuérdate que hay un ¿cuánto perito. les cobra para pasar un paso obligado, además, ¿no? Pero más que nada, ¿cuánto le pagan al Janos? ¿Cuánto cobra el sicario? O sea, es toda una estructura. Y los cobros esos, él dice en uno de sus alegados, dice, pues yo le hubiera, ¿por qué no le cobré al jefe? Porque son mentiras y son mentiras. Y después de tu participación, por cierto, nos dejaste mudos. Se quedó la sala en silencio. ¿Cuánto tiempo, Víctor? ¿Cuánto tiempo, Shalom? Los 3 minutos que parecían 2 horas. O sea, fue muy emotiva tu participación, fue muy fuerte, muy del alma, ¿no? Sí, porque pues, ¿quién iba a pensar? Literalmente le dije, ¿le puedo dar un abrazo? Me dijo, sí. Y nos paramos a abrazarnos. Usted lo vio. Yo quiero hacer una pregunta. Usted estuvo en el público. ¿Cómo vio la participación de la Fiscalía, de la asesoría, del juez? Hace una radiografía y un recorrido de los testimonios y las historias que se escucharon durante el juicio que narran esta historia que hoy se confirma. Y esto es lo realmente importante. Desde el 4 de noviembre, creo yo que viene una campaña negra en contra de la familia Levarón, en contra de todo el mundo, vaya. Porque evidentemente el hecho fue muy llamativo y mucha gente considera que fue un ataque, ¿cómo decir? Una venganza, una represalia. Una consecuencia, sí. Pero realmente no, lo que realmente sucedió fue una emboscada, que fue lo que se vio en el video. En el video se aprecia claramente. En el video que estaba en el celular. Claro, hay que recordar que Janos fue, el momento que es detenido, se le encuentra cartuchos, pero también se le encuentra un teléfono celular en el cual, bajo todo el procedimiento judicial y técnico, se extrae un video en el cual se ve 30 segundos el ataque. Y es algo bien importante y doloroso. Se empieza a ver la primera escena, los primeros segundos es todavía el polvo. Está la camioneta de Ronita y se ve polvo. ¿Qué significa? Sigue habiendo disparos. Y en ese momento más de 7, 15 sicarios empiezan a rodear la camioneta. Y el jefe de ellos, uno de los que forma parte de los linces, empieza a dar instrucciones de qué hacer. Y es cuando gritan, quémanla. Yo me pregunto, ¿qué ser humano con sangre en el corazón puede decir quémenla? ¿A quién? ¿A Ronita? ¿A los niños? ¿A la camioneta? ¿En qué país estamos? Y antes de eso se había dicho, hay una mujer y hay unos niños, y de todos modos gritó, quémenla. Y fueron 30 segundos, y no se han presentado todas las pruebas, más bien... Hay más videos. Hay muchos más videos, pero el propio juez aceptaba la objeción cuando se quería entrar al tema de la masacre a presentar más evidencias, porque... ese es el juicio que viene. Sí. Es que esto, lo más importante también en esta historia jurídica, en esta historia que hemos estado trabajando durante años. La familia Levarón es la primera familia en México que es declarada víctima indirecta en delincuencia organizada. Sí. Entendemos que sí hay delitos en la delincuencia organizada que merecen ser víctimas, secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, pero el homicidio no está en un delito en delincuencia organizada. Sin embargo, a través de un amparo, un juez federal nos dijo, mira, no formas parte del catálogo de delitos de la DO,
pero sí eres víctima indirecta de la delincuencia organizada. El crimen organizado... En esta ocasión. Entonces, el día de hoy es la primera vez en todo el Estado de México que la Fiscalía pide una reparación del daño a favor de una víctima. Bueno, se están abriendo antecedentes, se está abriendo brecha para todo lo que viene, no nada más para las familias víctimas de esta atrocidad, sino para muchas otras, ¿no? Yo sí Para tengo que muchas agradecerte otras, sí. mucho, Lisa, porque tú fuiste testigo, estamos aquí. Lo que pasó ahí no está pasando en lo oscurito. Es nuestro trabajo y agradezco mucho que a través de ti alcance un público muy grande, que sepan que estamos aquí reportando. Nosotros no queremos otra cosa más que reportarle a México los sucesos y que vean esto como un tipo, con los ojos que tú lo vistes. Agradezco mucho que puedes dar testimonio de eso. Y que se sepa la verdad, qué sucedió. Así tal es. cual, y la verdad que es muy extensa, porque ese momento es un momento culmen del horror que se vive en muchos lugares del país y muchas familias. ¿Habían visto el video? ¿Tú habías visto? Y como lo dijo un licenciado, no la verdad del día. ¿Qué pasó 3 días antes, un mes antes? O sea, la verdad de cómo vivimos en México hoy en día. ¿Qué sucede? ¿Habían visto ese video? ¿Ya lo habían visto? No. ¿Lo viste? Sí, tú sí lo habías visto. Sí lo habíamos visto en la fiscalía, ¿entiendes? Y yo lo vi con el presidente en una ocasión, López Obrador. ¿El que presentaron esos 30 segundos? ¿Y más? No, pues, ¿Has visto más? Se han visto cachitos más, como que poquito más largo. Lo que sí quedó muy claro, que Janos no nomás traía ese video, traía muchas fotos de cómo funciona, de cantidad. Sí. Y el juez en la noche, para dar sentencia, nos leyó muchas de las escuchas de cómo se comunicaban unos con los otros, con su pareja sentimental y qué le decía. Sí. Por eso tumbó el caso, de que no hay excusa. No hay duda, no quedó ni una duda. Ni una duda razonable. Nada. Ni una duda. Más allá de toda duda razonable. Así es. Vamos a seguir, Adrián, Shalom, Víctor, gracias por estar con nosotros. Arranca en septiembre, 11 de septiembre, sí. El juicio por homicidio. Sí, sí. Y ahí esperemos que se haga justicia a todas las familias y bueno, tendremos oportunidad de hablar también de los seres queridos. Gracias. Gracias. Shalom. Muchas gracias. Víctor. Una pausa y volvemos. Querida Roberta, gracias por acompañarnos como siempre, dando seguimiento a muchos casos y por supuesto al de Trump, que hoy ya finalmente llegó ahí a la corte en Miami. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el día de hoy, Roberta? Buenas noches, Elisa, gracias por invitarme. Mira, pasó lo que tenía que pasar, nada inesperado. Trump llegó a la corte con una cabalgata, bueno, una caravana de coches, ya sabes, oscuros, grandes, etcétera. Se bajó, levantó el puño, saludó a sus fans que estaban ahí reunidos. ¿Qué hay que decir? Fueron mucho más que los que se juntaron en Nueva York el día de su arresto, de su fichaje allá, pero no dejaron de ser relativamente pocos para lo que se esperaba, porque estamos hablando de Florida. Estamos hablando de uno de los estados más trompistas de la Unión Americana. Bastión trompista y por supuesto republicano, ¿no? Por supuesto, totalmente. Y bueno, sí hubo gente, por supuesto, pero no hubo una cantidad así como la que se esperaba. Y todo pacífico, con pancartas, decían arriba Trump, persecución política, empezaron con sus teorías de la conspiración, pero pacífico. Tranquilos, estaban al lado, no hubo problemas. Trump entró a la corte, estuvo 1 hora sentado, callado, no dijo nada. Sus abogados dijeron, o sea, hablaron por él, se declararon, por supuesto, que no culpable, así, y se regresó a Doral, al Club Doral que tiene cerca de Miami, que no es Mar-a-Lago, porque se está en otro lado, un poco más al sur en Florida, y ya, se acabó el día. ¿Qué dijo Trump a la salida? Bueno, porque después de salir de la corte, hizo un discurso. ¿Qué dijo? Lo de siempre. Es una persecución política, me quieren sacar de la contienda, esto es falso, yo tenía todo el derecho de tener estos documentos, etcétera, etcétera, etcétera. No hice ninguna cosa equivocada, todo estuvo perfecto, soy una maravilla. ¿Y qué significa esto, Roberta?
es que ya arranca el juicio y él desde casa, digamos, en libertad, pero ya arranca. Bien. El juicio va a arrancar, todavía no sabemos cuándo, no hay todavía una fecha de arranque del juicio. Si nos atenemos a los procesos normales de Estados Unidos, meses o quizá un año. Recuerda el juicio García Luna, ¿no? Bueno, fue un juicio de muy alto perfil, con muchos documentos, con mucho trabajo atrás. Esto es un caso mucho más sencillo porque es muy clara la evidencia que tienen, no se va necesariamente a juntar más, lo que es. Pero sí pueden pasar varios meses hasta que hasta que comience en forma el juicio. No se le fijó fianza, no se le quitó el pasaporte, el hombre es libre de ir y venir a donde quiera y como pueda. Su co-conspirador, Walter Nauta, igual, no se le fijó fianza, no se le retiró el pasaporte, pero su co-conspirador, o sea, el valet que le ayudaba a cargar y a mover las cajas y engañar a los abogados, etcétera, él no declaró no culpable o sí culpable, se tuvo que posponer su fichaje porque no tenía abogados, no consiguió abogados. Aquí en Estados Unidos, en cada estado tienes reglas ligeramente diferentes para quién puede ejercer. Cuánta escolaridad, si están registrados en un bar, o sea, en una barra de abogados, en un colegio de abogados o en otro. Y en Florida, para ejercer, tienes que estar registrado con la barra de abogados locales. Y el Nauta no consiguió ninguno. Entonces le dieron una prórroga hasta el día 22 o 23 que va a presentarse a declarar y a que lo fichen. Donald Trump, pues sí, al final consiguió a 2 abogados locales y pudo hacer pudo meter su declaración de no culpabilidad. Roberta. ¿Cuándo va a empezar el juicio de Trump? ¿Cuándo van a empezar las audiencias? Aún no lo sabemos. Pues estaremos muy pendientes, nos informas y seguimos aquí platicando y que nos des los detalles, además, por supuesto, de la información, del análisis y de las implicaciones. Querida Roberta, muchísimas gracias, como siempre. Igualmente, Alicia, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.